El tema de hoy es cómo identificar las oraciones. Recuerden que hay tres tipos de oraciones: las oraciones simples, las compuestas y las complejas. Aquí anexo un cuadro para que ustedes recuerden. Las oraciones simples las alcanzamos a ver en clase. Son aquellas que tienen únicamente un verbo. Las oraciones compuestas y las complejas tienen dos o más verbos. Las oraciones compuestas se dividen en yuxtapuestas y coordinadas, mientras que las oraciones complejas únicamente son las subordinadas. Una oración simple tiene dos características muy importantes. La primera es que la oración simple únicamente va a tener un solo verbo. Tenemos ahí en rojo el verbo derrumbaron. Ayer derrumbaron las viviendas de la colonia Ejidal. Y otra característica es que no va a llevar nexo. Algunas oraciones simples sí llevan nexos, pero más bien como para unir palabras, no oraciones. Juan y Pedro, por ejemplo. Las oraciones compuestas, como dijimos, se dividen en dos: las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones compuestas coordinadas tienen tres características. La primera, que tienen dos o más verbos. La segunda, que tienen un nexo coordinante. Recuerden que nosotros hemos dicho que si hay dos verbos va a haber un nexo, si hay tres verbos va a haber dos nexos y así sucesivamente. Es decir, a dos verbos le corresponde un nexo y son dos oraciones independientes. En el ejemplo vemos: el vecino visitó a su hija en el panteón y colocó flores en su tumba. Sabemos que es una oración compuesta o compleja porque tiene dos verbos, que son visitó y colocó. Identificamos el nexo es y, es un nexo coordinante. Entonces, sabemos que esta es una oración compuesta coordinada, primero porque tiene un nexo coordinante y segundo porque son dos oraciones independientes. Independientes quiere decir que si yo tapo una de las oraciones, la otra se entiende exactamente. Es decir, si yo dejo el vecino visitó a su hija en el panteón y no tomo en cuenta y colocó flores en su tumba, se entiende la primera. O si tapo la primera y dejo la segunda, se entiende por sí sola la segunda. Aquí anexo una tabla de nexos. Es muy importante, chicos, que por favor ya tengan esta tabla a la mano cada que estén analizando, incluso cuando están haciendo los exámenes en línea, que la tengan a la mano para que sepan ustedes cuáles son los nexos, ¿sí? Únicamente los exámenes en línea. Ahí tenemos los nexos copulativos: y, ni, pero, aunque, sino, sin embargo, o, bien, tan pronto, etc. ¿Cómo analizar una oración compuesta coordinada? Eso es lo que se les ha estado dificultando. Primero, se debe identificar el verbo. Como sabemos que es una oración compuesta, tiene que haber por lo menos dos verbos. En los ejercicios que he revisado, nada más me ponen un solo verbo o me ponen uno y un verboide. En algunos está bien, pero siempre primero debemos de ver los verbos conjugados. Ya al último los verbos no conjugados, pero siempre debe de haber dos verbos conjugados. Localizar el nexo. Sí, eso es muy importante. Un nexo puede ser una palabra, un nexo pueden ser dos palabras. Separar las oraciones, ¿sí? Y es muy importante que ustedes vean que en la mayoría de las oraciones coordinadas el nexo siempre va a ir en medio. Hay algunas en donde el nexo va al inicio, pero el 90% de las oraciones compuestas coordinadas llevan el nexo en medio. Tenemos ahí una oración: unos niños viajan a casa de sus abuelos, otros se inscriben a cursos deportivos en verano. Como lo dijimos, identificamos los verbos: viajan, inscriben. Sabemos que son verbos porque podemos darles un tiempo. Viajan,
presente, inscriben, presente. Y también podemos darle una persona. Ellos viajan. Ellas se inscriben. ¿Sí? ¿Cómo compruebo que es un verbo? Pongan yo viajo, tú viajas, él viaja, nosotros viajamos, ustedes viajan. Ah, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para que no se confundan, porque también están subrayando cosas que no son verbos. Subrayamos los nexos, que son unos u otros. Van a ver que es un nexo distributivo, entonces son dos nexos, unos, otros. ¿Sí? Y luego se subrayan las oraciones. Acuérdense que son dos y las dos son independientes. Unos niños viajan a casa de sus abuelos, otros se inscriben a cursos deportivos en verano. ¿Sí? Entonces, así se analiza una oración compuesta coordinada. Ahora, una oración compuesta yuxtapuesta, ¿sí? Tiene como características que tiene dos o más verbos, no tiene nexo, usa signos de puntuación para separar las oraciones y son dos oraciones independientes, ¿sí? Aquí pues es bien fácil porque si no tiene nexo y ya lleva un signo de puntuación que es 2 puntos, punto y coma o coma, ya sabemos que es una yuxtapuesta, ¿sí? Son dos oraciones independientes, ¿sí? Es decir, que la primera, la oración 1 y la oración 2 se pueden ver por separado, ¿sí? Y obviamente cada oración debe de tener su propio verbo, ¿sí? Ese es un verbo, ¿sí? Es tercera persona del verbo ser. Que no se les olvide porque luego me ponen otras cosas que no son. Es, fue, está. ¿Sí? ¿Cómo se analiza una oración compuesta yuxtapuesta? Bueno, primero se localiza los verbos, que en este caso tenemos en la oración, ella era feliz en su engaño, él preferiría no decir nada. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros tenemos el verbo era, del verbo ser, prefería, ¿sí? Y decir. Como ustedes ven, son los verbos conjugados son era y prefería. Y hasta el último subrayé decir. O sea, siempre primero voy a subrayar los conjugados. Y ya si veo alguno que no está conjugado, que está en infinitivo, en gerundio o participio, lo subrayo. Localizo los verbos. Encuentro el signo de puntuación. Ahí está una coma. Y después separo las oraciones. Estas son muy fáciles porque pues, lo que separa a las oraciones es el signo de puntuación. La oración 1 de la oración 2. ¿Sí? Acuérdense, las oraciones coordinadas y las oraciones yuxtapuestas son la unión de dos oraciones independientes.